Hoy te voy a enseñar cómo instalar Ubuntu. Para ello simplemente, ¿qué necesitamos? Necesitamos irnos hacia tu navegador de preferencia y googlear Ubuntu para que nos aparezca la página principal de Ubuntu. Le damos a Ubuntu, luego que estamos en el link que aparece al principio de Google o tu navegador, estamos en la página principal, le damos a Download. Luego le damos a Download. Hay varias versiones e incluso hay una versión de ARM que en teoría le podría funcionar a alguna versión de Android o teléfono con Android. Le damos a Ubuntu LTS 20.04 o la versión que ustedes tengan y esperamos algunos segundos que la descarga comience. En mi caso yo lo voy a mandar al escritorio. Fíjense dónde ustedes lo guardan, si en descargas o cualquier otra ubicación donde se almacene el sistema. Lo siguiente es descargar Rufus. Rufus es una herramienta que la vamos a googlear y le damos al primer link, rufus.com o rufus.es. Le damos al primer link, luego que estamos en la página principal bajamos un poquito hacia donde dice descargas o download y le damos a Rufus 3.18 o la versión que esté disponible en el momento. Le damos un clic sobre este y de igual manera lo vamos a descargar y lo vamos a mandar al escritorio. Luego que tengamos esto descargado, ¿qué vamos a hacer? Simplemente damos un clic derecho sobre Rufus y ejecutar como administrador. Luego que estamos aquí debemos conectar nuestra USB porque dice dispositivo y no aparece ningún nombre. Luego que conectamos nuestra USB, aparece el nombre de la USB, le damos a seleccionar. Luego de seleccionar nos va a mandar al gestor de archivos a buscar el sistema como tal. Por ejemplo, yo voy a descargar o donde ustedes lo tengan, le buscamos el sistema, le damos un clic, le damos en abrir. Sin importar la ubicación, es el mismo paso para búsqueda. Le damos a empezar, le damos en OK, luego que nos dice que se va a formatear la USB y va a comenzar el proceso. A mí me duró algunos 15 minutos, eso va a depender de la velocidad de su USB y su computadora como tal. Luego de esto, aquí se ha instalado correctamente en la USB. ¿Qué debemos hacer? Debemos cerrar el programa, no le debemos de dar a empezar, simplemente a cerrar y apagamos la PC. ¿Para qué? Para ello tenemos que tener la computadora apagada, conectamos la corriente si es una laptop y la USB. Le damos a encender y pulsamos F2 para entrar al modo BIOS. Luego de que le damos a encender F2. Estando aquí nos vamos a ver por las flechas, le damos dos veces a la flecha de la derecha y llegamos hacia donde dice Security. Donde dice Security o seguridad, bajamos donde dice Security Boot, que es la seguridad de boteo. Debemos bajar hacia aquí y luego que estamos aquí le damos un Enter y seleccionamos Disable y un Enter para que se quede así. Luego de llegamos otra vez hacia un lado y bajamos hacia donde dice el nombre de nuestra USB, que dice USB Flash Drive. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es nuestra USB. Luego que está seleccionado con las flechas, ¿qué debemos hacer? Simplemente vemos que pueden haber una o dos cosas o más por encima de esa, pero debemos dar F6 seleccionada el nombre de nuestra USB las veces que sea necesario para que esté en el primer lugar. Luego que está en el primer lugar, ¿qué debemos hacer? Debemos guardar los cambios. Le damos a F10 y va a decir que quiere salir y guardar los cambios. Le damos a Enter y la computadora sí tiene que reiniciar. Que cabe sacar que va a surgir este menú. En ese menú dice Try or Install Ubuntu. ¿Qué vamos a hacer aquí en Ubuntu? Bueno, simplemente damos a la primera opción que nos va a permitir como que probar el sistema o instalarlo, probarlo para ver qué tal van con nuestra computadora y ese tipo de cosas. ¿Qué cabe sacar antes de esto? Que van a haber varios procesos de carga. Puede que dure más o menos dependiendo la velocidad de su USB y la velocidad de su disco duro o almacenamiento y ponen de la computadora. Aquí ya el sistema o preinstalación ha cargado. Lo primero que nos dice es Welcome y luego debajo de Welcome aparecen varios idiomas para nuestra preferencia para poder entender la instalación y el sistema como tal. Luego que estamos aquí seleccionamos el idioma de nuestra preferencia, pero en mi caso es español. Por ejemplo, si damos a probar, podemos probar el sistema sin instalarlo, pero en mi caso le voy a dar a instalar para instalarlo de una manera totalmente más permanente. ¿Qué cabe sacar aquí? Que aquí dice la descripción del teclado. Por ejemplo, si tu teclado está en inglés, y tiene la ñ o cualquier otro idioma, debemos seleccionar el idioma de nuestro teclado. ¿Para qué? Para que las letras estén conforme a lo que dice el teclado como escrito. Luego aquí dice la red inalámbrica. Yo no la quiero, lo doy a siguiente. Debemos esperar unos 2 minutos ahí porque va a comenzar a cargar. Y está la forma de instalación
O hay dos formas de instalación, que es la mínima y la normal, que yo les recomiendo que instalen la normal. ¿Por qué? Porque la normal trae un sistema para reproducir música, para reproducir videos, y también está la mínima. Yo la recomiendo porque la mínima no trae sistema de ofimática, como por ejemplo que podemos abrir documentos de Word, simplemente trae un navegador. Lo demás tendríamos nosotros que instalar cosa por cosa, dependiendo de lo que ustedes tengan. Aquí la diferencia es que si acaso serán algunos 2 GB. Le damos al siguiente, dependiendo de lo que ustedes quieran, son los mismos pasos. Luego de esto está la forma de instalación. Si queremos instalar el sistema junto a Windows, por ejemplo, seleccionamos la primera, o junto a cualquier otro sistema. Por ejemplo, yo tengo Xfix Deepin, que es una distribución de Linux. Por ejemplo, si yo selecciono la primera, voy a poder seleccionar cada vez que inicie la computadora un menú para instalar o arrancar con Windows o arrancar con cada que encienda la computadora. Pero también está la segunda opción. ¿Qué es la segunda opción? La segunda opción es una instalación más limpia. ¿Por qué más limpia? Porque vas a borrar todo lo que hay en el almacenamiento y simplemente va a dejar instalado el mismo Ubuntu. Yo recomiendo la primera si quieren instalarlo para probar el sistema, y también para tener otro, por ejemplo con Windows o cualquier otra. Y también está la segunda para instalar una versión más limpia o una forma más limpia. Y también está la forma donde se instala o donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo, esto sirve para la zona horaria. Eso es algo muy bueno, por ejemplo, si no tenemos internet, que nos ayude a buscar nuestra zona horaria mejor. Luego de ello, ¿qué vamos a hacer aquí? En lo siguiente aparece que pongamos nuestro nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario que queremos que aparezca cuando la computadora arranque como tal. Ponemos nuestra contraseña, debemos recordarla, y si no queremos que nos pida la contraseña, simplemente tachamos la opción que está debajo de la segunda contraseña, de la verificación de la contraseña. Aquí el proceso de instalación ha comenzado y a mí me duró alrededor de 20 minutos. Aquí ya la instalación se ha completado. ¿Qué debemos de hacer? Le damos dar a reiniciar. La computadora se va a reiniciar, van a haber varios procesos de espera. Puede que aquí dure más que el proceso anterior, que los procesos anteriores como tal. Y aquí la computadora se ha reiniciado. ¿Qué debemos hacer? Aquí dice, please remove the installation medium, then press enter. ¿Qué debemos hacer? Debemos sacar el medio de instalación, que es la USB, y le vamos a dar a enter para que la computadora arranque con el sistema y ya con el almacenamiento que está instalado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí dice Tech, porque es el nombre de usuario que yo le di. Le damos a Tech y ponemos nuestro usuario o contraseña también, que en mi caso es una contraseña un poquito corta, simplemente para hacer el tutorial. Luego de aquí el sistema se ha instalado. Puede que el sistema arranque un poquito lento por la primera vez que arrancamos el sistema. Y aquí comienza una guía de instalación, un asistente de instalación, de preinstalación como tal. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice para enviar datos correspondientes como si anda nuestra computadora. En mi caso yo lo doy a que sí, para que el sistema se mejore, simplemente para los componentes y ese tipo de cosas, para que el sistema ande bien. Yo en mi caso no le permití la instalación, la ubicación, y le di a hecho. Que yo les recomiendo que si quieren instalar una aplicación y no quieren molestar mucho, simplemente busquen Ubuntu Store. Gracias por ver el video.